un invitado pues muy de lujo, diría yo, porque primera. Sí, pues no nada más es eso, es un docente, activista, militante, de mucha convicción, sino que preside el Congreso de la Ciudad de México. Entonces sí tenemos ahora un ayón muy grande. Toda esta serie de pláticas sobre los diversos temas, todas se filman y se ponen en internet, de suerte que el que entre al correo, todo el mundo recibió la invitación. Si entra al correo, escoge sobre qué tema quisiera enterarse, quisiera profundizar, y entonces ahí lo puede ver con mucha facilidad. Pues, yo creo que es la tercera llamada porque los compañeros de la cooperativa ya se tardaron. Así es que comenzamos. Buenos días, compañeras y compañeros. Me da mucho gusto estar aquí. Ya estuve en otra ocasión y he estado con nosotros en los domicilios donde hacen reuniones ustedes de Benito Juárez. También recuerdo que en una temporada en que nos asignaba tareas a Manuel, a los del gobierno legítimo, fui el secretario de trabajo del gobierno legítimo de Andrés en la siguiente fase, la mitad del tiempo que estuvo verde y luego yo, y tenía encomendadas 3 delegaciones a la organización de Morena, que era Iztacarto, Benito Juárez y Cristiano Carranza. Y luego ya he venido en algunas de las actividades que ustedes han organizado. Me da mucho gusto siempre estar para comentar algunos de los temas con los que estamos familiarizados. Estoy ahora ciertamente como diputado del Congreso de la Ciudad de México, y para mí fue un honor también y algo bueno estar en la presidencia del Congreso en este primer año del primer Congreso de la Ciudad de México. Antes era Asamblea Legislativa, primero fue Asamblea de Representantes, luego Asamblea Legislativa, pero como se hizo una constitución en el 2016 a través de un Congreso Constituyente, pues ya tenemos una constitución, y entonces esta constitución es una constitución garantista, de avanzada, que habla de muchas cosas importantes. Podría decirse que tiene un grado mayor de garantismo esa constitución de la Ciudad de México. Claro que incluso divulgarla, como que para los habitantes de la Ciudad de México dicen que no ya hay una constitución, se refiere a la constitución federal del país, ¿no? No había la costumbre aquí, como en unas entidades, el resto de las entidades del país que ya desde hace mucho tienen sí entidades federativas su constitución. De manera que también la propia divulgación de la constitución de la Ciudad de México ha sido y es una tarea importante. Y vivir la experiencia de la aplicación de una serie de cosas que vienen de la Constitución es también relevante, importante, y vamos avanzando en esta Constitución. Por otro lado, he estado familiarizado desde hace muchos años en lo de la cuestión educativa, por eso convenimos con el compañero Reza en que podría yo hablar de ese tema que le denominaron así para esta conversación, la educación en la cuarta transformación. Bueno, soy irónico, es una manera de cambiar, tema del cual no conozco nada, pero me encantará improvisar. El antecedente para este asunto de la educación y lo que está sosteniendo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es el más fuerte anuncio durante su campaña era que detendría lo que se llamó la mal llamada reforma educativa de Peña Nieto, que se promulgó en el 2013. Esa reforma educativa reunía todas las características negativas, fue aprobada, como dicen, en los ámbitos, no se generó suficiente discusión, no se abrió suficientemente la discusión, pero además como tenía la correlación de fuerzas era totalmente favorable en alianza
los legisladores del PRI, del PAN, aunque sean de distintos partidos, tenían alianza. El PRD venía inclinándose por las medidas impulsadas por el gobierno de Peña Nieto. El asunto más visible de que el PRD se estaba sometiendo, sujetando o pragmáticamente participando de las políticas más generales llevadas a cabo por el gobierno de Peña Nieto, pues firmaron el Pacto por México. En el Pacto por México, que es documento extenso, ahí iban plegados los diputados y senadores del PRD mayoritariamente, pero sí, la línea fue estar en eso, en el Pacto por México. Algunos del PRD ayudaron a hacer el documento del Pacto por México, dentro de cuyo contenido estaba la propuesta esa de reforma educativa. Para llegar a esa propuesta de reforma educativa, que después se le llamó en la campaña con Andrés por los trabajadores de la educación, los trabajadores democráticos, los trabajadores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pues una contrarreforma o una reforma que tenía en el centro la evaluación del desempeño de los docentes. Nadie se puede negar a que haya evaluación del desempeño de los docentes, eso nadie se puede negar que la haya, pero aquí se seguían los patrones, como en todas las otras políticas, de recomendaciones del Banco Mundial y especialmente de la OCDE, que consideran en el centro de sus propuestas para la evaluación de los docentes, considera que los docentes públicos deben ser tratados como pasivo laboral peligroso, porque, y todos los trabajadores públicos, eso quiere decir, están trabajando, tienen derechos, tienen seguridad social, acumulan su fondo de pensiones, su fondo, etcétera, etcétera. Y entonces el Estado, que es el garante de cumplir la educación y de que tenga a los trabajadores pagados, es un derecho de la Constitución mexicana desde siempre, derecho a la educación. Cuando un derecho está en la Constitución y no solo es proclamado verbalmente así en la calle, es derecho exigible. En términos políticos y formales se llaman derechos exigibles porque están en la Constitución. Al estar en la Constitución, el Estado y sus órganos administrativos o los gobiernos, el gobierno federal, los gobiernos, las cámaras, deben proveer, deben garantizar los recursos para que ese derecho se cumpla, para que haya garantía de que ese derecho se cumple para todos los habitantes del país. Era derecho a la educación, derecho a la salud, derecho al trabajo. Esos derechos ya estaban consagrados en la Constitución desde 1917, incluso de antes, pero la mayor formulación es a partir del Constituyente de 1917. Y entonces, con las recomendaciones de la OCDE, les hacían proyecciones a qué edad se jubilan de acuerdo a la ley del ISSSTE, de los trabajadores al servicio del Estado. Pues dice, no tanto la edad, sino dice para los trabajadores de la educación, entonces a los 28 años de servicio las mujeres y a los 30 años de servicio los hombres. Ahí establecían una diferencia. Después de haber laborado, dicen, pues ya pueden jubilarse y están garantizados los fondos para su jubilación hacia adelante. Antes, no hace tantos años, pero antes era que se jubilaban los trabajadores públicos, y dentro de ellos los de la educación, con el salario promedio del último año de servicio cuando ya se iban a jubilar. Estaba bien, si alguien ya tenía los maestros de secundaria o de bachillerato de los sectores públicos o de universidad, tenía tiempo completo, o de las normales, pues con el salario del último año era que recibía su jubilación. Se modificó eso y ya se puso un tope de una reforma anterior a la ley del ISSSTE, una reforma anterior de hace varios años, que el máximo con el que se podían jubilar los trabajadores públicos, dentro de ellos los maestros son la mayoría de los trabajadores públicos en este país y casi en cualquier país,
hay los empleados del cine y todo eso, pero los maestros son los que son mayoritarios, porque están en todo el país, porque cubren todos los niveles educativos, etcétera. Entonces, por eso se habla más de los maestros, pero esto abarca todo. Entonces se dijo, solo pueden jubilarse con un tope de 10 salarios mínimos. Así es de que si un maestro de tiempo completo que anda ganando, voy a decir grosso modo 30,000 pesos al mes, que es bajo salario, pues ya, y tiempo completo de una universidad pública, o yo vengo de la Universidad Pedagógica, antes trabajé en la Escuela de Antropología, porque tengo el defecto de ser maestro, historiador y antropólogo, es un defecto, son carreras para morirse de hambre. Entonces, como me decían mis maestros, entonces, pero bueno, en la docencia. Y entonces bajo el salario, pero de todas maneras, pues al final, dicen 10 salarios mínimos. El año pasado pues, era un poco más de 20,000 pesos los 10 salarios mínimos. Ahorita que aumentaron el salario mínimo, pues ya es un poco más de los 20,000. Eso es solo para los que ya vienen de por sí una alta categoría. El tope es 10 salarios mínimos. Los demás igual es conforme a su... Es decir, está refiriéndose el tope a quienes ganan más de lo que les van a pagar en la pensión. Los que ganan menos de por sí, el tope es 10 salarios mínimos, y ya esos que ganan menos y se jubilan, pues lo que traían de promedio era salarial. Eso empezó a ser considerado, porque es cierto que los que vienen de la docencia y comenzaron en la docencia básica, cuando comenzaron en la docencia básica eran muy jóvenes, y también los empleados públicos que podían entrar a trabajar a partir de los 18 años. Y si pasan 30 años de labor, ¿cuántos años tiene una persona al tener 48 años? Muy jóvenes, en realidad, también por eso se decía una proyección. Todo esto es pensado así como los de la OCDE, ellos como banqueros también, ¿no? Como pues se jubilan muy jóvenes y la esperanza de vida aumentó. Es cierto que aumentó la esperanza de vida en los últimos años. Los hombres somos más débiles que las mujeres, eso ya se ha sabido desde siempre. Entonces el promedio de vida de las mujeres es de 77 años en México, en otros países es más, 77, 78 dicen. Y los hombres, pues, el promedio, pues, a los 75 ya estamos, ya me queda menos. Entonces, dicen, bueno, de los 48 años, si alguien entró exactamente a los 18 años a laborar en el sector público y cotiza, dice, está joven para jubilarse, y entonces de 48 años hasta los 75, si todos vivieran el promedio, pues es varios años que está. ¿De dónde se le paga a los que se jubilan? Es un fondo solidario. No es que esté guardado el dinero que ahorró el trabajador de su cuota que le descuentan, ni la que paga el aporte del patrón que está guardado ahí en cajas fuertes, digo de broma eso, que así es, cualquiera piense, yo ahí tengo. No, se aporta de lo que están pagando los en activo de su cuota y de lo que el gobierno da, y ahí va y se les va pagando. Es un fondo solidario, es un concepto de las pensiones en todo el mundo existente, en los estados de derecho, que hay las garantías sociales. Entonces de ahí se va pagando, y por eso dice, van a quebrar los fondos de ISSSTE. En realidad, porque ese es el concepto que está en la Constitución y que es correcto, si no, ¿cómo garantizas que alguien se pensione con una suficiencia para medio llevarla, verdad, en la jubilación? Entonces se ha propuesto que se cambiara la edad o los años de servicio, y se avanzó en eso, ¿verdad? Se dijo, ya no se puede jubilar antes de cierta edad, también las personas, ¿verdad? Para que estén más tiempo en activo y ya queden menos años jubilados, ¿verdad? Y entonces se plantearon esas reformas, y entonces faltaba el toque maestro, que no hubiera esta pensión garantizada por el fondo que se reúne y que maneja el ISSSTE. El ISSSTE es el que paga de los fondos que se manejan por la cuota que paga para cada trabajador el gobierno, y por la cuota que paga cada trabajador, que es del 12% por cada parte, ¿no? Entonces, si uno suma el dinero que uno le descuenta, somos siempre los trabajadores, claro,
clientes cautivos, o son aportantes cautivos, no puedes negarlo. Y ahí están los fondos, pero de todas maneras, si se sumara así aritméticamente el asunto de cuánto es lo que he acumulado con mi cuota, no alcanzaría para sostenerme. Por eso se llaman fondos solidarios, así es el concepto de las pensiones, el garantismo, ¿no? Así son fondos solidarios, el Estado tiene que aportar la suficiencia. Bueno, se fueron encontrando mecanismos para que ahora, y además la gente si no se quiere jubilar y ahora que hay el tope de 10 salarios, porque dice, no, pues yo gano más todavía en activo, todavía no estoy sacando, pues me espero a jubilar, de verdad, ahorrar un poco más, trato de ahorrar un poco para el retiro. Entonces intentaron lo de la privatización de los fondos de retiro, y solo hubo un momento en que nos amparamos varios millones, en el país para que nos siguieran respetando lo anterior y logramos hace varios años un 10º transitorio de una reforma que hubo a la ley del ISSSTE para quien manejaba los fondos de retiro, los fondos para pensionarse, y fue cuando surgieron las AFORES para que las manejaran los bancos, imitando a otro país donde ya el Banco Mundial había avanzado. Las AFORES, ya se sabe, las manejan empresas que están ligadas a bancos o directamente bancos que tienen empresas para manejar los fondos de retiro. Todos los contratos de las AFORES, que ni las firma, que ni se da cuenta el trabajador, todas dicen en letras chiquitas que esos fondos no van a estar ahí el dinero guardado. Esa es la idea de esos fondos que son multimillonarios, si manejan los de todos los trabajadores de un país, son muchos fondos, ¿verdad? Sale a peso por persona, pues son muchos fondos. Y entonces los manejan y las cláusulas todas en chiquita dicen que los pueden invertir. Y los invierten en cosas de riesgo. Y entonces si se pierden esos fondos por X inversión que no salió, se perdieron los fondos de esos trabajadores que pues tuvieron que estar en una AFORE porque ya no había otra. Ya a partir de ciertos años para acá, los que estábamos, los viejitos, digamos que estábamos para atrás, pues estamos con ese 10º transitorio. Quizá yo me muera antes que yo me jubile, quizá, no lo sé. Pero de allá para acá, de varios años para acá, ya están las AFORES. También había solo para los del sector privado las AFORES, ¿no? Los fondos de, pero no, ya también pues, en el sector público. Por ejemplo, el señor Slim, que es pobre, el más pobre de los mexicanos, tiene su banco y bursa y maneja unas AFORES, y en esas AFORES aportaba por decisión de Ayala, Joel Ayala, sí, el de la FECHE, de los del COVID, de los fondos del ISSSTE, de los trabajadores que son de AFORES, y allá fueron a dar con la Inbursa, de la AFORE de Inbursa, del señor Enrique, y unos de esos fondos fueron a dar para ICA, que era una empresa en quiebra. Y entonces esos fondos de muchos trabajadores públicos, que por decisión de Ayala, pues fueron una parte, ¿verdad?, a esa AFORE de Inbursa, que es SKIM, y los invirtieron en la empresa ICA, y esa empresa ICA está quebrada. Y entonces, ¿dónde tenían ganancias? Según ese señor líder de la FECSE, que porque pues, así se invierte y era para impulsar a empresas mexicanas y poderosas, nada. Y otros fueron a dar para el aeropuerto de Texcoco, que ya se va a construir. El DIF no quiere. Ahí ya se sumaron varios de los fondos de apoyo. Y así de otras AFORES se va. El trabajador ni tiene nada que ver, va porque es obligación de la AFORE, porque ya no hay palante después de que hubo el 10º transitorio, que para los trabajadores públicos ya no maneja directamente el gobierno esos fondos y decide el trabajador qué hace con sus fondos que va a ahorrar, decide el trabajador. Así que eso es lo que antecede a la idea de considerar a los trabajadores públicos, en especial a los de la educación, pasivo laboral peligroso, porque dicen proyección, pues ya se prolongó la esperanza de vida, ya esto, ya lo otro, y el Estado no le va a alcanzar porque somos partidarios de cada vez menos participación del Estado.
cada vez menos participación del Estado. Entonces, que sea una buena relación, que se considere a los gobernantes como empleados dicen de la ciudadanía, pero como empleados de la minoría rapaz, como dice, empleados de esos grandes potentados, y que ellos, uno más tranquilo, ¿verdad? Nosotros acá manejamos sobre todo, ¿verdad? Y ya el Estado se borra en dar la garantía de lo que la Constitución dice. No queremos un Estado intervencionista. Y suelen manejar jergas que pegan segmentos de la clase media, incluso, ¿no? Así yo practiqué un Estado que yo lo mío y no sé qué, y luego cuando quiebra también para los ahorradores medianos de capas medias de la población, pues también va su suerte ahí, aunque se sientan que tienen, porque manejan buenas tarjetas de crédito y eso, y bla, 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 y nos hacen sentir que pertenecemos al mundo del consumo, ¿verdad? Y sí, todo el mundo sentimos algo digno de mi tarjeta platino y eso, ¿verdad? Para gastar, está bien, y sí da seguridad, diríamos, ¿no? Pero existo. Son ironías mías. Entonces, el asunto es que la contrarreforma educativa, la de Peña Nieto del 2013, dijo hay que evaluar a los maestros, incluso que si no se sometían a unos exámenes, 1, 2, exámenes que se decía era para detectar las fallas de los maestros, 2, y 3, que si no aceptaban que los resultados los consideraban no idóneos, inventaban esa palabra hasta medio de campo de concentración y eso, ¿no? Trae la marca no idóneo, ¿verdad? Así una NI, no idóneo, así como la marca, ¿verdad? Aquí dijeran no idóneo, ofendiendo la dignidad. Y eso estuvo cargado de una campaña intensa de estigmatización del magisterio que no tiene precedentes. Era clasista y racista. Hice yo un texto con el que fui a hablar a la Cámara de Diputados ahora que se estaban votando ya con el gobierno de Andrés en la Cámara las nuevas reglas que todavía no terminan de votarse. La ley circular ya se votó el regreso de ciertas cosas al tercero. En campaña ofreció Andrés que quitaría esa evaluación punitiva. Fue punitiva en todos los sentidos, grotescamente punitiva, incluso porque citaban a los maestros a un examen a los que hacían al azar, les tocaba. En el caso de donde tiene mayoría de las secciones sindicales, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pues llevaron más granaderos, más policía federal que los maestros que iban a hacer el examen ahí, en una galera. Se hacía calor, pues calurosa, con las computadoras ahí, y no conectaban y todo eso, y ahí los tenían varias horas que tenían que contestar ese examen. Se llegó a saber de unos de los reactivos, que son partidarios, que son reactivos perfectos, científicamente calculados y no sé qué, ¿verdad? Y entonces sí los tenían 8 horas y algunas preguntas eran, ¿qué hace usted? Suponiendo, estoy exagerando porque hay preguntas de ese tipo. ¿Qué haría usted si hay un sismo, si viene una tormenta o una lluvia en su escuela, ahí no sé si puede ser o redactar, se sale con sus niños corriendo, no sé qué, o lo que sea, me dices que tú los nuestros, y la respuesta correcta era, si esa opción estaba, pregúntame a autoridad, ¿qué tengo que hacer? Porque la idea que llevan es que digan que saben obedecer y reconocer jerarquías, ¿no? Eso además en las empresas sí está, pues ahí para hacer meseros y eso, o atender Oxxo y eso ponen. Ya hasta yo voy a ir a hacer examen a Oxxo, porque sé que no sé lo que voy a poner. Ya saben cuál es la el empleado del mes, entonces el que digo que sí, obedecería siempre. Así de absurdo las épocas están tan lejanas de lo que sí decía. Sabemos ya de que sí, unas preguntas venían así, pero por lo demás es para que se declare que la campaña de estigmatización de que no saben nada, de que los maestros, voy a decir, ¿verdad?, son morenos o son de origen popular, o tienen rasgos indígenas, los de Oaxaca, o los de Chiapas, o lo que sea, ¿verdad? Por eso también los estigmatizaron. Imitaron un documental que se hizo en Estados Unidos, que lo patrocinó el señor de las empresas de comunicación, ¿cómo se llama? De las Bill Gates, allá en Estados Unidos, que
combaten a los trabajadores fuertes en otro contexto, hizo un documental llamado Esperando a Superman, que eran cuestionamientos a los maestros que defienden sus derechos sindicales allá también, etcétera, y que defienden pues, que haya una educación pública para todos y que bla bla bla, y que no haya pocos presupuestos para las escuelas de barrios pobres, sino al revés, más, etcétera. Los estigmatizaron en un documental que estaba muy bien hecho, por cierto, como para que dijera sí, los peores maestros del mundo son los que exigen sus derechos sindicales, por decir algo, ¿verdad? Entonces, aquí hicieron un documental que se llamó Horrendo Documental Estigmatizante por Televisa, más malhechón. Se metieron a las escuelas, se llamó De Falsazo, se metieron a las escuelas engañando, y bueno, ya se sabe que los derechos humanos de los niños son que nadie esté ahí filmando cómo están y eso, porque hasta puede ser mal usado un material audiovisual. Se metieron engañando y todo, y sacan a las maestras como son, como están vestidas y de manera sencilla, porque se metían así y les dieron permiso en unas partes y en otras no, y filmaron a sus maestros trabajando en el lenguaje coloquial. Quien dice que un maestro de primaria o secundaria de universidad da cada día una conferencia, la cotidianidad va siguiendo el programa y se habla de manera sencilla, pero era con toda mala intención, así como si siempre con una cámara pueden hacer que parezca el rostro más sudoroso de un maestro en un lugar. Era una horrenda cosa de falsazo, y no, pues fue reprobada y hasta podía haber recursos y los hubo contra el contenido y contra que se metieron indebidamente, pero era totalmente respaldado para generar en el país. Y eso del examen que se hizo, les decía, en muchas partes, policías y todo, bueno, declararlos no idóneos se extendió. Y existía entonces el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, INEE, que se supone que solo tendría facultades para tener indicadores con pruebas internacionales, PISA se llaman esas pruebas, y otras tienen otro nombre, y que para medir resultados de cómo contestan los niños. Y ya se sabe que según esos resultados estamos condenados a que los mexicanos somos personas no idóneas para aprender matemáticas. Desde niños somos malos, no sabemos, estamos regados, somos mexicanos, ¿verdad? Y yo creo que hay chorromil ingenieros y todo eso aquí de escuelas públicas que han venido, chorromil no sé qué, pues eso es otra cosa. Y claro, se mide todo. Un examen, todos ustedes han pasado por las escuelas de los distintos niveles hasta el grado que ustedes tengan. Ya se sabe que un solo examen objetivo, pues no es indicador de así al 100% de algo. Yo creo que yo reprobé alguna materia, la materia de talleres secundarios, se caía ropa maestra, no sé qué, y entonces la materia de talleres estaba pegado, ¿no? Pero se tiene un examen, cualquiera lo reprueba, o un maestro también pone exámenes y sabe que, bueno, aquí unos otros están viendo que esto y lo otro. Bueno, esos cuestionarios están estandarizados, los cuestionarios internacionales con los que se mide esto, son pruebas internacionales, son reactivos pensados perfectamente, científicamente. No hay vuelta de hoja, esos dicen que tú no sirves para nada. Ya se sabe que los niños van acostumbrados a contestar eso. Se sabe con los adolescentes que van a entrar a la prepa, los papás les pagan un curso y se supone que esos reactivos son científicamente cada vez puestos de nuevo para la prepa, y ya los niños que pagan en unas escuelas que yo creo que les pasan el examen o se parecen mucho los reactivos, contestan bien el examen. Si bien alguien que tenga un hijo que lo mandó a un curso, que luego son muy caros para contestar el examen de acceso a la prepa, pues dicen, ay, es sabio mi hijo porque contestó 120 de 128 reactivos. En los niños que se les hicieron exámenes de matemáticas en secundaria y en primaria, en el último año, a los que por alguna razón se repitió el examen en otro año, el examen de escuela en otro año, se sabe que los niños ya estaban entrenados para contestar. Y suponiendo que no les han enseñado bien matemáticas, contestaban bien, y eso quería decir, hasta poniéndome del lado de que sí, que no saben bien matemáticas, ya habían sido entrenados para contestar, porque es solución múltiple. Dios, reactivos, y ya.
no indican que con eso. Pero ¿cuál era la tirada? Decir que los responsables de que no sepan matemáticas son los maestros. Pues además de que como pueblo estamos negados a no sé qué, pues sí, reprueban, son los maestros los culpables. Y luego, ¿por qué son culpables? Porque no usan las TICs, las tecnologías de las computadoras. Todo el mundo sabe, ni siquiera es demagogia, ni siquiera aquí en la ciudad hay los suficientes equipos para las escuelas públicas, para que los niños trabajen en un aula con computadoras, con un aula completa, que allá se van volando los niños, no al uso. No los hay ni aquí, ni siquiera en la totalidad de escuelas de la ciudad, que es la más conectada y la que más chance tendría. Ni siquiera aquí. Y no es que estemos hablando tampoco de rancherías muy lejanas en muchas partes, ahora que anda Andrés Manuel recorriendo el país. Aquí no hay señal, aquí no llega la señal, y no son poblados ni chiquitos ni nada, hay muchas cosas y tampoco se han adquirido suficientes. Segundo asunto de que las TIC, sí, que es bueno que las haya. Aquí estábamos comentando a la entrada de esta conversación que qué bueno que cada vez manejemos más todos las tecnologías y todo esto, pero no hay. De todas maneras siempre se ha enseñado antes, y los que están aquí presentes debieron ser muy destacados en algunas cosas en su trayecto escolar, en secundaria, en primaria. Ustedes, ¿con cuáles computadoras nos enseñaron a nosotros los maestros, hombre? Y aprendimos bien algunas cosas mejor que otras, y nos definimos por una vocación y nos enseñaron, no nos mandaron para atrás los maestros, nos enseñaron y nosotros aprendimos, y qué bueno que cuando las hay las pongan, pero como no contestas que usaron las TICs, aunque hayan logrado el objetivo, pero no usó las TICs, entonces se llaman evidencias, ¿no? Que tienen que tener evidencias, es otro evidencias de que usaron las TIC, pero si aquí no hay, pero enseñé el objetivo que viene en el programa, objetivo 2.12, que es sumar, restar, multiplicar, que está, ¿no? Siguiente, de los contenidos, porque esto afecta a nuestra vida cotidiana. Ciertamente en México, en promedio y en comparación con otras sociedades, no somos tan lectores. No se mide la lectura por los libros que se piden en la escuela superior, sino por la compra de libros en general, que supone que hay un mercado de lectores. No leemos tanto, ya se sabe que uno lee mucho, y el promedio, ¿verdad? Que antes decían que un libro al año, más que medio libro, ahora que un libro al año ya se habla de más de los libros, y eso en promedio de los que leemos. No se consideran para eso los que se piden para la escuela, porque eso son más que son las páginas y eso. De todas maneras, sí se lee, de todas maneras, menos que en otros países, incluso en América Latina, por configuración histórica, ¿no? En Argentina se lee más en promedio, lo que quiere decir que ¿verdad? Ya cuando hay otras cosas que ellos, aunque lea uno más allá, más que está uniendo al país más rápido que aquí, los salvajes de acá. Entonces, no es que ni los maestros, ni quienes hemos tenido responsabilidades, primero en el gobierno local y luego en Andrés y eso, y que además hemos sido personas vinculadas a la investigación educativa y a la organización de los trabajadores de la educación. Otros como yo por ejemplo he sido fundador de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y parte de la dirección colectiva de la huelga más grande de maestros en el año 89. Yo era representante entonces de la Universidad Pedagógica, del Comité Delegacional de la Universidad Pedagógica, de la que aquí tengo un colega desde hace ya muy rato. Entonces dije una huelga y eso. Entonces soy por ese lado y promotor desde mi juventud de investigación educativa y de proyectos educativos. Yo fui preso político en 68, no estoy aquí adornado, solo es, ¿verdad? Yo soy de esa generación, era estudiante de prepa y a la vez estudiaba la normal al mismo tiempo, y en el 68 caí, era de la prepa 7 yo, de la calzada de la Viga, de prepa de la UNAM. Y fui representante del comité de lucha y fui de los que estuve el 2 de octubre en todas las marchas, y me tocó ir a ese internado al que yo no pedí inscribirme, que se llama Lecumberri, ¿verdad? Me tocó ir. Decía que era all inclusive, ¿verdad? Tortura, golpes, maltrato, etcétera, en el internado de Lecumberri. Estuve en la Trujilla C, en la celda 13,
era menor de edad, entonces la mayoría de edad era 21 años, yo todavía no tenía 21 años, tenía 19. Entonces era menor de edad en ese momento, pero de todas maneras el trato hacia mí y hacia todos los demás compañeros fue fuerte. Nos masacran terriblemente, nos descabezan, fui de los testigos ahí en la plaza y soy de los que nos llevaron a prisión. A poco más de 2,000, nos dice que 3,000 nos llevaron a distintas prisiones. A mí me tocó en Lecumberri. Era menor de edad y de todas maneras me torturaron porque decían que mi apellido era de una familia de fascinerosos y izquierdistas y no sé qué, terroristas, y entonces me tuvieron porque decían que había 3 Martín del Campo participando en el movimiento estudiantil, y era cierto, pero solo 2 éramos hermanos directos y el otro era otro compañero Martín del Campo. Entonces pues nos torturaron, ¿no? Yo soy de los que menos tiempo estuvo preso político, y entonces ya después me sacaron torturar, bla, y otros compañeros duraron 2 años y pico, yo duré menos, yo duré meses, pero los otros sí, más compañeros. Saliendo yo de la prisión del internado, al siguiente año, en 69, Díaz Ordaz ordenó cerrar 14 de las 29 normales rurales que entonces existían con el ejército. Cerró 14 y dijo, no, es que ahí salen puros rojillos en esas escuelas y hay que cerrarlas. Cerró con el ejército 14 de 29. Yo apenas había salido de lo de haber estado preso y dije, no, pues como activistas que nos volvimos para la transformación democrática del país, los que estuvimos en 60 años participan, la mayoría, todos seguimos algún camino bueno, todos, ¿verdad? Para acá o para allá, ser académicos, ser todo, ser activistas y fundar o promover organizaciones sociales. Yo fui a ayudar a que se organizaran bien en la resistencia y la defensa de las que quedaban, de manes rurales, y así es que conocí a compañeros de algunas, y más tarde fructificó eso, y que conocí a un compañero, a varios, indígena, que estaba estudiando para maestro, era normal rural, de una que se llamaba de Reyes Mantecón, Oaxaca, una población cercana a la capital de Oaxaca. Y me dijo, tú eres de izquierda, y ya está, ¿no? Me dijo, bien, ese amigo zapoteca que quiero mucho, que estudió para una, pero le cerraron la escuela primero. Pero a ustedes los de izquierda que dividen la sociedad entre burguesía y proletariado, les falta, y campesinos, les falta saber que existimos los indígenas y que también debemos ser parte de un programa para un proceso de transformación democrática de la sociedad. Así es que hay que aprender de las comunidades. ¿Por qué no te vienes conmigo a mi comunidad a ayudar allí en un proyecto comunitario de educación? Y yo le dije que sí, porque además ya aspiraba, estaba saliendo a estudiar o historia o antropología o las dos, ya aspiraba. Bueno, primero Derecho, estuve varios semestres de la Facultad de Derecho y salí con la gente era buena. Y me fui con este compañero a promover, claro, luego fueron los policías a volverme a atrapar allá en Yalala, se llama Yalala la comunidad. Yalala incluso es muy famosa para los que estudian antropología, porque hay una publicación, hay una serie de libros del Instituto Indigenista Mexicano que hacían las obras maestras de estudios antropológicos de comunidades indígenas. El número 1 de esas publicaciones es sobre San Juan Chamula, Chamula se llama, de Ricardo Cosas Orcasitas, famoso antropólogo, y yo digo trabajar en la UNAM, pero es el papá, famosísima obra de estudio antropológico de comunidad indígena, Chamula de Chiapas. Y el número 2 era Yalala, que es en Oaxaca, en la Sierra Juárez, a donde yo me fui. El número 2 lo había hecho un antropólogo llamado Julio de la Fuente, de esa serie de monografías. Pues claro, leí todo y me fui con este amigo yalalteco, se llama Joel Aquino, y sigue siendo parte de los organizadores allá de un proceso que se llama de autodeterminación comunitaria, que ha derivado en Oaxaca a que exista una ley de usos y costumbres para cuando hay elecciones.
que ahí existe ya en Oaxaca, desde antes de que surgiera el ejército zapatista, ya hay una ley de usos y costumbres en 400, son 570 municipios, en 438 municipios, son chiquitos, ¿no? Ahí no rige lo de votación por partidos, eso, ahí rige la votación por usos y costumbres. Son comunidades muy grandes, y ya la población se agrupa según quieran promover a algunos de sus vecinos para la conducción del municipio chiquito, ¿verdad? De 570 municipios, en 438 electos. Eso tiene un antecedente en las luchas de las que yo fui pionero con ese amigo, ellos, de esa comunidad, por la autodeterminación comunitaria. Yo solo fui a crear un internado de niños zapotecas de esa comunidad que tuvo su grandeza en el pasado prehispánico, antes de la llegada de los españoles, Galala, que se decía que era la que mantenía intacta esa comunidad indígena, la organización social del Consejo de Ancianos, todo eso. Es famosa por una cosa, por la cruz de Galala y por su tocado, y hasta ahí pues, han ido muchos a investigar. No se mantenía tan intacto, pues todas las comunidades anteriores pues, tienen muchos migrantes a la Ciudad de México, a Oaxaca, en Estados Unidos. Ya ven que a California, en Estados Unidos, le llaman Oaxaca, California, porque en Los Ángeles todos los días hay fiestas de oaxaqueños en los parques y todo eso. Cuando iba allá, le dicen, ay, tú que conoces de Alateco, ¿por qué no vas a tal parte? Ahí se van a ver. O sea, estos de estas comunidades pues, son hasta progresistas porque tienen parientes en todas partes. Cuando yo me fui a vivir a Yalala solo porque me iban a dar de comer y para proyectos ahí la pasaba bien ahí en el esfuerzo de enseñar. Creamos una secundaria, un internado que había niños mijes y niños zapotecos. Para mí toda una experiencia. Entonces hasta aprendí a oír el zapoteco, que no es fácil para uno, ¿verdad? A oírlo ahí, no sé 5 palabras, etcétera, un poco más, pero sí, ahí estuve. Y ya, viví intensamente este proyecto, estaba muy revolucionada mi mente, y veía a Carlos Mariátegui, que es un peruano que hizo seis tesis hace muchos años, hombre de izquierda, sobre la realidad peruana. Dijo desde hace muchos años que los de izquierda tenían que considerar, como me dijo ese amigo yalalteco, la existencia de los indígenas en toda América Latina para considerarlos esos proyectos de transformación, que quiere decir identificar sus raíces, potenciar su cultura, reconocer su lengua, etcétera, todo lo que ahora está en boga y se reconoce. Pues para mí fue vivir de raíz esta cuestión ahí en Yalala. Pero ¿qué interrumpió eso? Y alguien dijo que yo era peligroso y que yo estaba, pues no sé qué, haciendo una guerrilla o algo así. Claro que como en cualquier parte del campo, pues, ahí me llevaron a casa con mis copetes de madrilota, ya ni había tantas madrilotas, tantas palomitas, no había iguanas como en el istmo de Tlahualtepec y eso, pero bueno, dije, inventaron que yo estaba organizando una guerrilla, y se me hubieran dado ganas, pero pues ahí me encierra con esa parte, con Soselva, que yo hiciera mi guerrilla selvática. Pues hay el sueño de que una sierra maestra o una sierra integral, las cosas no se repiten en la historia, sino como tragedia o comedia, si no obedecen a un contexto específico. Total, que yo sí estaba ahí y fueron por mí con lujo de violencia, ¿verdad? Ya había sufrido la violencia y la tortura y fueron un comando de desgraciados que me atrapan y casi me asfixian y la comunidad se enojó. Tampoco nos dejan que se hagan, pero ellos, los policías que mandaron disfrazados de empleados de la Comisión Federal de Electricidad de otra comunidad, le habían quitado un rifle a uno del Consejo de Ancianos, un viejito en otra comunidad próxima, y teníamos que salir por ahí. A mí me pusieron que acá hay que tapar con las esposas y en un jeep, y vámonos, y ellos dicen, a ver, ahí están esperándonos en un camino, en una brecha, ¿verdad? Y dijeron, pues ponemos por delante a este tipo, del jeep, y que a mí me disparara. Y yo, no, hombre, no digas famosazo, los que no van a salir vivos de estos son ustedes. Les dije yo, claro, era yo muy temerario entonces, porque éramos que podían matar ahí, ¿no? Pero me dijeron, no, te tenemos que llevar vivo. Dijeron que eras un peligroso, te tenemos que llevar vivo.
temprano. Entonces fueron haciendo una barranca, todo hasta para que yo lo escriba. Ya no lo voy a aburrir porque ya lo voy a escribir. Me llevan a la ciudad de Oaxaca y entonces me llevan al cuartel militar, que era ni más ni menos donde ahora es el Museo de Santo Domingo, ese que ahora es el museo. Ahí era cuartel todavía, había sido cuartel de mucho tiempo y era todavía, y entonces me recibió con caricias, el que me recibió sin preguntar nada, unas patadas y eso, pero ese sí se excedió porque luego vino el jefe y le dijo, oye Tarugo, con otras palabras, no, ¿por qué te metes? No sabes quién es este tipo, lo traen aquí los agentes, pero no toca que esté aquí porque no hemos recibido. Pero ya me habían dado una buena recepción. Un cóctel de recepción, ¿verdad? De visitante al cuartel. Pero ya me llevan a la penitenciaría que antes estaba detrás del Palacio de Gobierno, en el centro de la ciudad, y atrás estaba la penitenciaría. Ahora ya la quitaron todo, ya ni es el Palacio de Gobierno ahí en el centro de Oaxaca, en la bonita plaza del centro de la capital oaxaquense. Nos llevaron ahí, que todavía no era. Ahí estaba la prisión y les dijeron, este hombre es peligroso y no sé qué, que estaba ya, y que ya era viejo pájaro de cuento. Y que viene el mero jefe, el mero procurador, y me trajo otra vez a México a prisión. Me trajo a entregar a la Procuraduría de unas celdas que estaban atrás para que nadie creía que había unas celdas especiales que por delitos federales. También fui descubriendo mundos, ya había estado yo perdido. Ahí me torturaron y todo, y me decían siempre que si no dices qué andabas haciendo y cuántas armas tenían, desde que fui a hacer un proyecto comunitario, y hacían ahí los compañeros una cosita que se llamaba La Escoba, un periodito bibliografiado de ese pueblo, La Escoba, que para ver ahora me acuerdo de somos muy amigos con Andrés, nos hemos compartido cosas que se barre de arriba, hacíamos un periodito ahí llamado La Escoba en ese pueblito, Yalala, para barrer la corrupción y eso, ¿no? Así se llamaba ese periodito. Yo no tengo la culpa de que lo hice desde izquierda. Y ya me trajeron a presión por segunda vez y me decían, si no hizo bien las armas, o qué plan tenían de levantamiento en la Sierra de Oaxaca. Plan de levantamiento, no había apoyar un proyecto comunitario, sí, soy un organizador y pues nada más, ¿no? Que tenemos a tus papás y me enseñaban fotos de que había ido a fotografiar donde vivían mis papás y todo, y que más ya investigaron y todo eso, y después ahí estaba un señor que lo dejó morir solo, su patrón, que manejaba un tráiler y que le quiso ganar al tren. Todavía estaban vigentes los ferrocarriles nacionales de México, bien. Entonces, y el patrón lo dejó morir, hoy era delito federal, se maltrató la locomotora del tren, el tráiler, y ahí estaba como preso en esa prisión de delitos federales. Y también estaba un joven, era una cosa muy cerrada, que no se veía para la calle, nada. Estaba un joven que, como vivió un niño de clase media, de la volante y eso, porque había chocado con una patrulla de agentes federales, de agentes judiciales federales, y por eso lo llevaron, porque se puso pesado y todo eso, y lo llevaron ahí mientras se cagaba. Y yo, el pobre, ¿verdad? Y yo ya estaba acostumbrado que en 68 teníamos que zarandear a los compañeritos que lloraban. Estábamos feos porque también pues, nos ponían nerviosos. Nos zarandeaban entre el señor chofer que estábamos no llores, porque nos volvemos locos. Mamá. Pero la mamá le llevaba de comer a nosotros, no. Eso ya lo hicimos, amigo. Le llevaba buenos sándwiches y todo. Ya ahí me pasé un tiempo y me sacaron también porque no hubo proceso. Ya empezaban a brigada blanca, pero quedó la huella de ese proyecto y continuó la lucha ahí. Después yo fui asesor y ya yo fui fundador de la CENTE y sacábamos una revista llamada Educación Alternativa, que está vigente esa idea. Y ya me vinculé a todos, a muchos, y como antropólogo, que también soy, creamos incluso una carrera desde la Escuela de Antropología de acá, donde fui maestro y coordinador de posgrado un tiempo. Entonces fuimos a crear una carrera de antropología a distancia para promotores bilingües, o sea, maestros de escuelas bilingües. Y creamos hasta una carrera a distancia para que, con ese apoyo de una carrera de licenciatura
licenciatura en antropología para promotores bilingües de Oaxaca, pues generaran proyectos educativos con mejores elementos. Y es así que surgen en esa coalición elementos importantes que ahora reivindican los profesores de Oaxaca como su plan, proyecto alternativo de trabajadores de educación de Oaxaca, PTO le llaman, y que alegan ahora con Andrés que tomen en cuenta el PTO para la reforma que con la cuarta transformación está en curso para la nueva escuela mexicana. De manera que no fui presuntuoso, no es mi afán, sino solamente buen conversador, como soy muchos años de trabajador de la educación, pues tiene unas ciertas habilidades para, además, tener una plática y eso, con las categorías, mejor un tono coloquial, ¿verdad? Para saber por qué nosotros tenemos opinión sobre el proyecto educativo y también de las dificultades que hay para la aplicación del mismo. Entonces, ahí un texto sí escrito, dice: mirando hacia adelante, ya de lo de atrás, creó muchos desastres esta política de estigmatización del magisterio y muchos cesados que se negaron a someterse a esta estigmatizante también forma de hacerles la evaluación, porque consideramos no idóneos y como granaderos además. Entonces digo, México, mirando hacia adelante, es imposible ignorar el ambiente creado por los gobiernos anteriores para impulsar la mal llamada reforma educativa. La campaña de estigmatización del magisterio nacional no tenía precedente en México y me hizo recordar desde que empezó a un personaje referido por Henri Giroux. Henri Giroux es un intelectual de Estados Unidos que, influidos por la pedagogía de Freire y de otros, en Estados Unidos ha creado una corriente muy fuerte de pedagogía crítica, muy importante, entre otros un señor de nombre Henri Giroux. En uno de sus libros, yo refiero una cita importante, Henri Giroux dice en su libro, en uno de sus libros, La escuela y la lucha por la ciudadanía, habla de un personaje llamado Joe Clark, director de una secundaria en el este de Nueva Jersey, quien puso al frente de su oficina: solo hay una forma, la mía. Ese era el director de la secundaria pública de Estados Unidos. Y perfectamente coherente con esta actitud, ese Joe Clark andaba por los corredores de su escuela, altavoz en mano, asaltando verbalmente a los alumnos, diciéndoles: estoy harto de parásitos, sanguijuelas y mutantes que nada quieren hacer por su propio mejoramiento. Entonces, ese era ese director de escuela pública secundaria. Este señor tuvo muchos conflictos con los representantes de los profesores, pero era apoyado y puesto como ejemplo por el propio presidente. Ese mal actor de segunda, o actor de segunda que era malo, pero bueno, Ronald Reagan, pero presidente derechista, quien durante su gestión impulsaba una reforma echando la culpa de los males al sistema educativo, al público de Estados Unidos y a los maestros y a los alumnos, locutores, columnistas, encuestadores y legisladores a quienes los medios daban vuelo para estigmatizar al magisterio y a los alumnos de las escuelas públicas con descalificaciones allá y después aquí, clasistas y racistas. Para colmo, ese señor Joe Clark era negro. Y Ronald Reagan decía: todos los pobres latinos y negros son miserables, sanguijuelas, como decía ese Joe Clark, y lo ponían como ejemplo en la televisión en Estados Unidos a ese Joe Clark, director de un high school de una. Entonces, lo puse aquí cuando fui a la Cámara para que diga: no estoy acusando a Loret de Mola, que es un bárbaro, salvaje, imbécil, que no sabe nada de educación, y que es el que hizo ese documental, y lo que es que lo ayudó a filmarlo, como que sí es el hijo de Juan Burgo, que es cineasta, lo más lo ayudó a eso. Pero claro, estuvo por ahí Loret de Mola, y el señor que fue secretario de Educación primero antes que el niño en el gobierno anterior, pues ahí iba, despachaba a Televisa y desde ahí decía que se debería hacer. Entonces, en manos de estos medios, pues claro que tenía una potencia mayor lo de la estigmatización del magisterio.
En el espíritu de Reagan y Clark apareció entre los funcionarios del gobierno mexicano y muchos legisladores en los medios y se digan. El Instituto Nacional de Evaluación Educativa se convirtió en el instrumento de la persecución de los maestros, una especie de inquisición educativa que, después de concentrar a los maestros para aplicarles exámenes en unas galeras muy apropiadas, entre comillas, con vigilancia policíaca en una proporción de 3 policías por cada maestro asistente durante varias horas para que al final se convencieran de que no son idóneos, eso sí que era tortura, ¿verdad? Eso sí que era tortura, pero estar ahí 8 horas y luego se descomponía la máquina y que no había sistema y no sé qué, y luego los granaderos afuera y no sé qué, y no saque su celular y no sé qué, humanidades, ¿verdad? Y para contestar preguntas babosas como esas que ya les dije, ¿verdad? Que si están dispuestos a siempre decir que su jerarquía es a la que tiene que obedecer, una idea. Pero en el fondo era todo eso para justificar que se vaya deshaciendo de maestros, que se jubilen ya, que se vayan, que se hace para que no haya pasivo laboral, porque dicen eso tiene que suceder ya, porque muy pocos años no habrá fondos y el Estado se debe ir retirando. Eso es el gran problema. Por eso, bendita la red y bendito todo, que fueron los mecanismos de defensa del magisterio y todo, y ahora qué bueno que con el gobierno de Andrés Manuel estamos dándole vuelta a la hoja, en principio, dando otra vez el artículo 3 para que no haya evaluación punitiva, que no haya evaluación ligada al empleo. Puede haber evaluación, y en eso estamos de acuerdo, en que haya evaluación para ver qué se puede reforzar, evaluación diagnóstica, qué se puede reforzar de los maestros. Pero les decimos otra cosa, eran negocios también lo de la aplicación, sale más caro lo de la aplicación porque se lo dan a empresas, otras empresas, a que lo aplique, y como es para muchos niños, carísimo por la aplicación. En unos casos eran despachos, en unos casos para todo esto del sistema y de evaluación de los maestros, tiene sus propios despachos. Tenía Otto Granados, lo voy a decir, que era gobernador antes de Aguascalientes y luego secretario de Educación un tiempo después de Nuño. Entonces, andaban diciendo que los maestros venden plazas, ¿no? Y Andrés en campaña dijo, el único que vende plazas es Otto. Vendió la plaza de toros de Aguascalientes. Ese tipo tenía tomado el CREFAL, Centro Regional de Educación de América Latina, que está en Pátzcuaro, que es un organismo internacional donde hay representación de países de América Latina para promover cursos y todo eso desde Pátzcuaro, tienen ahí la instalación. Pero ahí decía que desde ahí él operaba como si fuera y ahí puso a sus colaboradores de una empresa privada de consultoría, y desde ahí decía que era dinero para el CREFAL y era dinero para su empresa, y no era poco dinero, y así como ahora se está descubriendo gran cantidad de cosas. Entonces eso de que la evaluación era para que mejoremos, y eso no es, por un lado, para ir adelgazando y quitando trabajadores del sector público, porque dicen luego habrá problemas para pagar las mesas y todo ello, pues bueno. En el contexto actual hay un viraje profundo en el rumbo de la nación y consecuentemente en la política educativa. Vivimos un cambio de régimen, o lo que en educación supone retomar la rectoría del Estado, no de segmentos privados que se apoderan de acciones de la Secretaría de Educación, se apoderaban y desde ahí hacen negocios, desde ahí es cobrar todo, ¿verdad? Que para hacer un diagnóstico, pues ya sabes, se necesita especialistas, pero todo cobrarlo son de esas de consultoría de los propios funcionarios. No es que tengan empleados que se les da una categoría, sino puro saqueo. La rectoría del Estado, para no estar sujetos a las reglas del mercado, para no incurrir en la privatización de las decisiones en materia de política educativa, para no despilfarrar recursos en pagar consultorías con las que funcionarios públicos saqueaban a la SEP. El cambio de régimen supone tener como hilo conductor la equidad, que articula y se vincula sin duda al proceso educativo en su conjunto. Debe llegar a todos, como dicen, sin distinción de nada,
de origen socioeconómico, de creencias, todo eso, todo el mundo tiene derecho a la educación. Y así decía el texto del 17, una educación laica, gratuita y obligatoria. En este caso todavía decía hasta hace poco, hasta obligatoria hasta el bachillerato. Ahora ya dice la nueva reforma hasta la universidad. Cuando dice obligatoria, la obligatoriedad no está en los padres de familia, está en el Estado de garantizar que si solicita a alguien acceder y ha cumplido tener su calificación en el anterior nivel, pues haya espacios, haya opción. Los exámenes de selección y eso se han hecho para no reflejar que no se ha invertido para ampliar más número de aulas o más opciones de escuelas, primero prepas y luego universidades. Por promedio de escolaridad, cuando estuvimos en el gobierno, avanzamos mucho para el nivel prepa, ¿verdad? Ya el siguiente año, ya el promedio de escolaridad en la Ciudad de México va a ser de educación preparatoria. El promedio de escolaridad ya hay, entonces se tiene que avanzar a un mayor promedio de escolaridad. El concepto que guía a cualquier proyecto educativo, no varía, depende del contenido, es que estamos o debemos fortalecer una sociedad del conocimiento. Eso supone, sí, el uso de las tecnologías, pero no se reduce al uso de las tecnologías, que siempre hay que incorporarlas. O sea, nosotros nos dicen que qué bueno que sí se usen las TICs, las tecnologías, no sé qué, para las escuelas, pues sí, hay que ponerlas, ¿verdad? No decir que es muy importante que se pongan y se usarán. Ya ahora los niños, mis nietos mismos, yo soy muy tarugo para explicar los enfoques, tanto del celular como de otras cosas, pero ya los niños dicen, viejita, pues usa los de, ya está, ya sabes. No, a ver, abuelito, aquí se pone así. Tienes 10 problemas y ya pones los aparatos, ni modo que los maestros o los niños de la escuela pueden ser tal. Es lo que no hay, los aparatos, ¿verdad? Pero bueno, sociedad del conocimiento no se reduce a eso. También hay, diríamos, los planes siniestros del imperialismo o los planes siniestros del neoliberalismo son que si hablamos inglés seremos dignos del mundo, ¿no? Y si no hablamos inglés, ¿no? Está bien que se enseñe inglés, no, claro, ¿quién dice que no se enseñe? ¿Verdad? Aquí el chiste es que dijeron que desde primaria se enseña inglés, pues perfecto. ¿Y dónde están los maestros que van a dar eso? ¿Verdad? ¿Y dónde están? Y que los contraten por su plaza, ¿verdad? No hay. No, es decir, pues porque de dónde nomás dijeron de propaganda, porque pues, no, dijo ese de Mexicanos Primero, que es el señor de Televisa, que me acuerdo su apellido, Claudio. Que sí, que si no, no somos nadie. Claro. Los paisanos que van y vienen hablan un inglés fronteriano, pero hablan claro. Los que van y vienen, los que se van ya no son solo los campesinos, ya son también los escolares españoles. Qué bueno que se enseña ese talento. Para el español decían que lean rápido los niños y llegaron a extremos bárbaros. No importa que lean rápido, si llegan a leer rápido los niños. Y menos Peña Nieto ese un lapsus que tengo. Me sale paredes. No lo puedo creer. Burro desde el principio y burro hasta el final. Burro eres y burro eres. Entonces, sí, claro que está bien, pero dijeron que leer rápido. Entonces hicieron barbaridades para decir que con las políticas que ellos ya en unas escuelas modelo ya los niños repetían rápido leer, no. Eso no es el problema. Rápido. Es más, aprenden ahí, sí. Los que tienen un hermanito mayor más rápido aprenden a leer, que el hermanito mayor le ayuda. Y es la gran cosa para los papás, mira, ya lee el niño, pues esa es una alegría siempre. Y a veces, y al que no va a la escuela, a veces el grandecito le enseña que sigue, porque no es una revolución, pero ese problema ya ese se resuelve. Sino que vayan aprendiendo. Ahora les voy a dar un tip pedagógico, perdón por mis desviaciones. La gramática es la que se pone por encima como una regla desde primaria, y no es que no se llegue a enseñar la gramática como para ninguna lengua en primer lugar. En primer lugar se usa la lengua. Hay unas categorías que vienen de la economía y de la sociología que es valor de uso y de cambio. Lo más importante es el valor de uso, que uses, no el valor de cambio, sino que uses
la lengua, que la ejercites. Entonces, hay un manual del instructor comunitario que desde hace mucho se ha hecho en el CONAFE y dice, no dice así, pero yo lo resumo, en lugar de eso de gramática que se enseñaba cuando nosotros fuimos a la primaria, sujeto, verbo y complemento, ¿verdad? Sí. Los niños juegan en el jardín y otras frases así. Los niños, sujeto, ¿verdad? Juegan, verbo y complemento o predicado en el jardín. Y ahí era de doctrina, esa era la estructura de frases o oraciones con las que un maestro enseñaba. Y aprendimos de tal manera, ¿verdad? Pero eso carece de sentido, en principio. Después tienes que aprender la gramática, eso sí, ya entre más avanzas sales de cosas. Ya sabes que empezar a hacer pruebas capciosas antes ahora de las nuevas, ¿sabes? Conjúgame el verbo asir con ese, asir en presente de indicativo. ¿Verdad? A Chihuahua con otras palabras. Entonces, quiere decir que eso, pues hasta puede haber esas cosas, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo se conjuga? Ustedes le dicen al final y ilustrarán. O también, como le hacíamos de broma, y bien, con unos niños cuando alguien quiere poner cosas que no vienen al caso. A ver, niños, yo fui maestro de educación básica también muy poco tiempo y necesario también por otras cosas, ya me agarraron las manos. Y fui muy querido por los niños y los papás, y luego ya he dado los niveles de educación indígena y ahora la urgencia, la antropología y bla, bla, bla. O sea que me gusta la docencia. Y por eso. Entonces, decíamos, para delante de otros mostrarles que algunas personas, niños, van a salir más temprano si me escriben 10 palabras terminadas en J como reloj. Los niños felices ni se preocupaban. Y otros les hice eso a unos maestros a los que yo les di clase en la UPN, en unos proyectos, tú te acordarás de cuando fue licenciatura ya normal y que traíamos maestros, laboratorios de docencia les llamábamos a eso, porque una materia de laboratorios de docencia. ¿Saben qué harían ustedes? A ver, les dije yo a esos que vivían de las normales del país allá, 10 palabras en J terminadas como reloj, más de igual que aquí, una sola que recuerden. Carece de sentido, ¿verdad? Pero pues nunca encontraban cuáles. O sea, ni existen, me dijo algo. No, sí existen, pero a ver, a lo mejor un poco menos, a lo mejor un poco más, pero existen. Y nadie carece de sentido, ¿verdad? Pero sí, algo sí me dijo una vez una, que ahora la digo, carcaj, ¿verdad? Esa es la para que no se lo sacas, carcaj, para que ahí lo vean en Wikipedia, ¿verdad? Pero entonces, a ver, busquen en el diccionario, quería buscar en J, ¿no? ¿Verdad? Es al final. También los adultos. Entonces, por eso se dice unas preguntas en unos cuestionarios, son absurdas. ¿Se entiende a qué iba yo? Entonces, mira, vuelta larga. Y los niños felices, ¿qué me ponían? Me ponían, mamá, papá. Qué felices me han hecho siempre. No, ¿y por qué? Tienen un impulso, no están bajo censura, no nada, hablan como han aprendido y dicen, si te las preguntas, mamá, creativísimo por lo demás. Y tenía sentido eso, ¿no? Muchas preguntas de cuestionarios que pues es un puro objeto. Tienen formulaciones ya, y las pueden contestar o no bien, azarosamente. Todo eso va detrás, no son míos, de muchos que dijimos, no es que no queramos que valoren a los maestros, no es que no reconozcamos que hay maestros flojos en todas partes y que en preescolar y primaria es más difícil que haya maestros faltistas porque los papás siempre, sean del barrio que sean, dicen que obren, porque los niños chiquitos sí, dicen, si no va a venir la maestra, díganos para llevarnos a nuestros hijos, etcétera. Y ya la secundaria no está tan formal, pero también no tanto porque les cuentan la hora, o sea, bien. Entonces, también, hay de todo. Cuando fuimos a organizar las primeras comités con la Coordinadora de Trabajadores de la Educación que se fundó en 1979 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para combatir al charrismo que
controlaba el CEN del señor Conguitus, que resulta además que tenían pandillas de asesinos para combatir a los disidentes, fundamos la coordinadora en Chiapas, porque ahí, con motivo de que se descubrieron pozos petroleros antes del 79, en la frontera de Chiapas y Tabasco, en el municipio de Reforma, pues se modificó la economía de ahí. ¿Qué quería decir? Que entonces llegaban técnicos de Pemex, trabajadores de Pemex, y que todas las cervezas y la comida, todo era más caro. Entonces dijo que ahí los maestros exigían para esa zona de Chiapas incremento salarial por concepto de vida cara. Siempre ha existido para el magisterio por concepto de vida cara. Antes en frontera, Juárez, todo eso se pagaba 50% más por concepto de vida cara. Si un profesor ganaba 1,000 pesos, que era lo que yo ganaba cuando empecé a trabajar al mes, ahí se daban 1,500 al mes. No era una fortuna, pero alcanzaba para unas quesadillas diarias. Y costa también 40%, y en ciudades X se pedía 20% de vida cara. Ese concepto había para compensar. En Chiapas entonces el movimiento se hizo un movimiento de huelga de los trabajadores de la sección 7 del Sindicato de Maestros de Chiapas, por eso de concepto de vida cara y porque no había democracia en la sección. En Tabasco también surgió por lo mismo en esa zona limítrofe entre Tabasco y Chiapas. Y por eso fuimos a fundar la coordinadora allá. Habíamos grupos de maestros de izquierda, maestros organizados contra el chavismo sindical acá, pero todavía no logramos. En 79 tener la mayoría, porque después sí sucedió. Y por eso fuimos a fundar la coordinadora en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Se finalizó la huelga y surgió un concepto de que no solo se nombraran delegados para un congreso, sino que también hubiera sesiones plenarias así de una zona escolar, y luego ya de representantes de escuelas de todas las escuelas de un estado, y se llamaba Consejo Central de Lucha. Así que si había 500 escuelas sumadas, las de preescolar, primaria, secundaria y normal en Chiapas, debería haber 500 representantes en una asamblea. Eran más, pero pues, siendo por escuela mandaban representantes para integrar el Consejo Central. Y no solo quedar eso de que cada delegación sindical se nombran delegados a un congreso y además pues hay que generar una participación de base. Y se creaba el Consejo Central de Lucha, y ahí larguísimas las reuniones para los primeros fogueos, ¿no? De cómo nombrar a los que iban a ser de la sección, comité ejecutivo de la sección 7, y cómo se participaba para hablar de la relación con las comunidades. Y ahí surgió un lema de los propios compañeros en la crítica de base, que decían: hay compañeros que van a las comunidades indígenas y, aprovechándose de que hay movimiento, le dicen a las de las comunidades que vienen asambleas que no hay, ¿verdad? Días que no hay, aunque participan y decían: esos maestros son mochila de los... Llegan los martes en lugar de los lunes a una comunidad y se van los jueves en lugar de irse los viernes, y le inventan a la comunidad que hay asamblea del Consejo Central de Lucha en Tuxtla Gutiérrez, y decían que era mentira. Y ahí les decían: es el caso del compañero, hace crítica ahí contra los mochila veloz. Era importante, entre los propios compañeros decían: los desprestigian porque entonces las comunidades no van a apoyar nuestros paros, porque dicen nomás es por holgazanes. Ya se les tenía que explicar que estaban peleando derechos de representación. Entonces siempre la gente peleó por aumento salarial y democracia sindical. Claro, al llevar al extremo los paros, también yo de la coordinadora y todo, también llevar un paro todo el tiempo, pues tampoco se puede, ¿verdad? Eso se tiene que ir dosificando. El paro es el que hay de todas las tendencias en la coordinadora. Uno es que quiere ya la revolución de un día para otro, y otros que dicen unos días más y ya después la hacemos. Y no va a llegar por el lado solo del sindicalismo. Bueno, entonces es así que los más castigados con la reforma educativa eran los compañeros de la coordinadora, que avanzó. El sindicato tiene 63 secciones ahora. Tenía 57 años, ahora 61. El sindicato de maestros es el más numeroso del país. La coordinadora nunca se ha salido del CENTE, ¿no? Nunca ha querido, porque han dicho, a pesar de que yo soy uno de los que proponía hacer otro sindicato distinto al CENTE, SNT, siempre se ha dicho: no,
preservamos que existe ese sindicato para la negociación laboral nacional, pero luchamos dentro del sindicato por la democracia en las secciones. Solo se avanzó en varias secciones, después ha sido más difícil, la de Chiapas, las dos de Chiapas primero, y así, luego la de Oaxaca en mayo de 1980, y así avanzamos en varias, y hasta 1989 ganamos las secciones de la Ciudad de México del sindicato. Son 3 secciones, la 9 de maestros de preescolar, primaria y niveles especiales, 50 y tantos mil maestros aquí en la Ciudad de México. La 10, que es de maestros a la que yo pertenecía, hoy estoy trabajando que es de maestros de secundarias, vocacionales, del poli, la educación media de la SEP y las normales, el poli, la Universidad Pedagógica, la Escuela de Antropología, el Conservatorio de Buscar. Desde secundaria hasta educación superior es la sección 10. Éramos 66,000 antes de esa sección 10 de maestros aquí en la Ciudad de México. Y la sección 11 era de trabajadores que antes se les decía técnicos manuales y administrativos, todos los que son conserjes, prefectos, secretarias de todas las escuelas y oficinas de la SEP. Son también 50 y tantos mil trabajadores técnicos manuales y administrativos, ahora se les llama de apoyo. Esas 3 secciones no habíamos ganado de entre 79 y 89 la mayoría. Ya en la huelga de 89, de cuya huelga yo fui parte de la dirección colectiva que hacía negociaciones, que siempre fueron transparentes. Imagínense, nombrábamos a 3 representantes de las secciones que estaban en huelga por cada sección para discutir con Butler, que era secretario de Educación, y con los charros del CENTE. Para eso, éramos una pequeña comisión muy grande, ¿verdad? De más de 100 en la negociadora. Y ahí tenemos que estar, porque ese respeto ahí que nadie tenía. No había un caudillo, un dirigente, eso lo desechamos, eran representantes de base y ya. Y eso fuimos la comisión negociadora. Y ya negociaban con nosotros desde entonces para esta. Y cayó Conguitud de que se había nombrado presidente vitalicio del CENTE, Carlos Conguitud. Nada más se había nombrado vitalicio, no más allá de la meta. No más allá. No más allá. Entonces, y no querían los compañeros de la CENTE lanzarse y decir nosotros dirigimos al CENTE. Bueno, por una, porque no teníamos todas las secciones, no teníamos fuerza en todas. Pero porque decían, no, mejor consolidamos la democracia en nuestra. Y ya. Yo decía, de una vez vamos por lo que exigimos y hacemos mal, hasta que se logre. Pero aceptaron que si mandaba estas Salinas a Elvester para negociar con el movimiento, y llegó Elvester, ¿verdad? Elvester Calamosta, ¿verdad? Que salió peor el salió peor que Conguitud. Había sido su novia y eso, para eso no lo criticamos, nadie critica los malos gustos, pero era así como pareja de gángsters, ¿no? Ella llegó con él y ya así, sabía, y vino con un lenguaje de democracia, porque estaban mandando porque había ese gran huelga nacional, ¿no? Que teníamos de más de 500,000 en el 89. Entonces ella queda para negociar, luego se hace el comité ejecutivo, logramos que proporcionalidad en los estatutos, logramos que se quitara que todos éramos del PRI, así decía la declaración de principios del CENTE, todos son del PRI. No, digo, no, eso es aparte, cada trabajador de la educación sabe lo que le interesa como ciudadano y ya. Y una cosa que se metió, que no les gustó a muchos compañeros de la comunidad, es que hubiera representación proporcional si alguien en un congreso y una sección no tenía todos los delegados de su lado democrático, pues podría tener derecho con cierta proporción de delegados a una proporción del comité ejecutivo. Yo lo decía porque sabía, y yo era partidario, que en muchas secciones no iba a haber mayoría aplastante de la CENTE. Yo soy de la CENTE, pero muchos compañeros no aceptaron. Sin embargo, tuvimos ya muchos comités mixtos de los estados
que compañeros de la CENTE ganaban los delegados y les respetaban 5 cargos o 6 dentro de un comité. Claro, ya después no los dejaban actuar mucho porque pues, eran minoría, ¿no? En un comité, pero sí. Y solo hemos mantenido internamente Oaxaca, Chiapas, Michoacán, la sección 18, y Guerrero dividida, pero sí, mayoría de trabajadores de la educación ciudadana, y aquí en las secciones de la ciudad ha ido variando el ánimo para arriba y para abajo, pero bueno, hay una orientación democrática. Y por eso con ellos decidió Andrés desde la campaña, por sí mismo y porque somos parte de su como pero no es porque yo le dijera a él, dijo vamos a siempre tratarlos bien, porque reconocemos la injusticia con ellos y por eso hasta los reciben como si fueran todo el sindicato y se enojan los dirigentes que son herederos del BC. Cambió el panorama dentro del centro un poco porque metieron presa el Bester, hasta los del PRI la consideraron demasiado ladrona. Ya era los del PRI la consideraban que no. Las cuotas son lo de menos, es 1.200.000 trabajadores, unos tienen 2 plazas y se descuenta el 1% del salario para la cuota sindical. Eso es una gran cantidad, pero eso ni siquiera es lo más fuerte por lo que ella se ha quedado. Le dieron el manejo de créditos de la vivienda de a ella, directamente le daban a ella el manejo, y entonces ella puso constructoras de viviendas para maestros. Y así se fue teniendo otras cosas. Es millonaria, tiene una casita en San Diego, está un poco más chica que la mía, pero en San Diego, que son de esas. Tiene un búnker en Cuautla donde hasta aterriza un emisor, pero tiene una casa acá en la Loma, acá, y hasta tiene ahí unas cosas como para florear y eso. No, una cosa de localidad. Millones. Asociada a muchos. Primero de ti, pero también con gente del banco, la propia Marta Salún, que creo que es muy honrada y eso no es en la norma general, pero estoy de acuerdo para hacer negocios también. Bueno, salió brutal, ¿verdad? Y en eso del mandato se fue prorrogando ella el mandato. En los estatutos decentes sigue diciendo que no hay reelección. Y luego, pues, el título de un dirigente sindical es secretario general. Y eso ni siquiera con mi título había cambiado. Él era el presidente vitalicio de una corriente llamada Vanguardia Revolucionaria, así se decía. Nosotros decíamos simplemente era retaguardia, pero y eso se hizo nombrar dirigente vitalicio y despachaba en un búnker que tenía en la colonia del Valle con virtud, o sea, él ni siquiera se quiso poner como el de ser presidenta del centro, y luego se nombró presidenta vitalicia. Es así, decente, contra estatutos y contra todo, ¿no? Pero además grandes negocios. La metieron a la cárcel, pobrecita, sufrió mucho y todo. Eso sí, ni siquiera entender algún pacto. Un comediante, y eso sí, porque para que no me acusen que también de ser que cae una burla, por eso es para comediante, porque ella es muy mala. Entonces, dijo una vez un comediante, el Bester la cara de Huauchinango, que se estira tanto que tiene un ojo de este lado. Es una burla muy fea, pero bueno, él lo dijo un comediante y sé el nombre, yo no lo digo. Pero no, es una monstrua, independientemente de que sea cara de Huauchinango, ladroncísima, ¿verdad? Ladroncísima. Y no solo se busca solo con periodistas, sino después que cambió de partido, que es por lo que la castigan, y quiso su partido Alianza y no sé qué. Bueno, ahora sí ya no es caso. Entonces, el sindicato, los oficialistas primero estuvieron con lo de la reforma y decían que estaban llegados, y ahora dicen que estamos con el sindicato de maestros, los charros y los democráticos también, esos hacen crítica y eso se la gente se va y va. La reforma entonces pretende que ya una vez quitada la evaluación punitiva, hay una cosa que se llama nueva escuela mexicana, así se le llama. Es una cosa en construcción, ¿verdad? Es una cosa que no surge de la noche a la mañana. Todos los que saben de lenguaje sociológicos y políticos dicen la realidad es una construcción social, no es una cosa
mañana, nadie se vuelve honrado, nadie se vuelve bueno de la noche a la mañana por decreto, es decir, los procesos educativos son un proceso de construcción, no se tiene que decir una frase de alarde. Ya Miguel de la Madrid había dicho que estaba haciendo la revolución educativa, entonces esa frase quedaría quemada, porque ¿para qué hacer esa de la revolución educativa? Y también él habló de la renovación moral de la sociedad, Miguel de la Madrid. Entonces, para combatir la corrupción, como lenguaje hasta Andrés toca unas frases de esas que siempre son, pues mejor que decretos, es procesos que desata uno para la participación. Los maestros ahora verán que hay posibilidades, como ya lo está sucediendo, en un grado, que no es de la manera, pero ahí va, que tendrán oportunidad de opinar, y lo están haciendo, sobre los planes de estudio. También el hecho de ser maestro por sí mismo no quiere decir que un maestro tenga las mejores asignaturas, es más bien hasta unos maestros sí, por la tradición dice, miren el programa que voy a seguir, más o menos lo sigo en mis condiciones, y se las ingenian, y cuando les falta algo, ese es el ingenio cotidiano de los maestros, de cualquier nivel, dice de las ingenias, no tengo este pizarrón electrónico, no tengo, pero o no tengo este aparato, pero lo digo, etcétera. Se las ingenian, eso en todos los niveles educativos. Nunca hay el grupo perfecto de futuros niños, muchos, ¿no? ¿Verdad? Pues hay siempre condiciones, también en la educación superior, también en prepa, entonces también de primaria y eso. Y entonces está abierto eso de nueva escuela mexicana. Lo que se quita ya en las reglas es la evaluación punitiva y se da paso a la evaluación diagnóstica, que es decir, que hagan varios con instrumentos que no solo son de un cuestionario de opción múltiple que ya con eso se califica, se pueden usar. Es más, ya no van a ser lo principal tampoco para medir si los niños reprueban en español y en matemáticas. Hay ya unas cosas que sí están consolidadas. Ya se sabe que la verbalización y todo eso no es propio solo de los niños en la escuela ni de los maestros. Comúnmente hay una cosa que se dice, peor de políticos como Peña Bruto, Peña Nieto y otros pues, que son cantiflescos o no son nada, ¿verdad? Y dicen qué idea pasó por su cabeza, pues ninguna, ¿verdad? O como decía Monsiváis, hay unos que no nos pueden propinar ya no una oración, ni una frase, ¿verdad? Más. En fin, entonces, eso va la escuela mexicana. Hay temas polémicos también, y lo digo de una verdad. Anunció el presidente Esteban Moctezuma que distribuirá 10 millones de una cosa que se llama la cartilla moral. Esa cartilla la hizo el escritor de Nuevo León. ¿Cómo se llamaba el escritor de Nuevo León? Ese cabrón está cansado de entonces Alfonso Reyes hizo hace muchos años una cartilla moral, ni siquiera se usó en algunos gobiernos, en una edición del gobierno nacional, pero era así una cosa de vincular el amor a la patria, la solidaridad, y eso es un poquito aburrido, ¿no? Pero ahora la están distribuyendo. Entonces unos dicen, no, es que quiere ir por senderos de valores morales asociados a religión, Andrés. Luego hay muchas cosas que dice que sí, parece que eso, y es más, es su plan de cómo dice las cosas, también. Nosotros todos somos partidarios del Estado laico, ¿no? Eso sí. El nombre de la cartilla es lo que suena así. Había venido habiendo, hay un libro de texto de civismo, ¿verdad? Entonces dice educación cívica, eso debe seguir existiendo. Pues, ¿qué es educación ciudadana? ¿Qué es este país? Normas, instituciones, así dosificada para que los niños sean grados con la, ¿verdad? O hay lecturas variadas. Ahí está. Eso puede ser polémico, pero lo que sí está en marcha es esto de participación de los maestros gradualmente. Nunca puede surgir de un solo evento, de ningún tema. Ustedes han sido partícipes de luchas por el medio ambiente, de luchas por la distribución de los alimentos de manera solidaria, equitativa, curativa, todo eso, de luchas por esto y por aquello, desde la sociedad y todo eso. Y participado en foros para opinar sobre esto y aquello, derechos humanos, todo, medio ambiente, todo eso, y nunca de un solo foro, de un solo jalón o de un solo decreto sale que ya todo cambió, ¿verdad?
se pone en el papel algo y orienta. Hay temas polémicos en los que avanzará el gobierno de México y que son polémicos, que hasta algunos que son progresistas, que se va a cambiar, por ejemplo, el acento, parece que no tiene que ver con la educación, pero algo sí. Lo de tener el enfoque de combatir las drogas o lucha contra las drogas, que como dijo un comentarista, venía siendo lucha de las drogas, de quien las controla, y eso Estados Unidos y los mercados más y que es otra cosa que ha llevado a esto de persecución de los carnes organizados, matazones, en este país, pero aquí. No quiere decir que de la noche a la mañana va a cambiar. El enfoque es que más bien hasta para clasificar, solo es un tipo, hasta para clasificar, se dice la cannabis, ya, porque marihuana ya se asocia a algo despectivo, ¿verdad? Viene hasta una canción, la marihuana y eso. Entonces se dice, pues hay que decir la cannabis, eso tampoco va a cambiar nada. La cannabis tiene muchos usos, los que saben más de esas cosas que yo, que efectivamente tiene usos y por eso dice, hasta el lenguaje debe cambiar, usuarios. No todo usuario de productos de la cannabis son los que manda eso, ¿no? Usuarios han sido hasta campesinos en el pasado, de que estaban ayer, usuarios. Los que sí la necesitan en medicamentos son usuarios, no son drogadictos. Esa idea también tiene que dar la adicción y eso varía, ¿no? Y hasta unos tips, bueno, nos han dado con investigaciones ya que dijo, bueno, de eso, de ricos, qué grado de rico, quién puede ya no salir de eso según la edad, hay estudios. Los usuarios, para también liberar un poco eso de que nada, bajo ninguna fórmula, si es un medicamento, debe haber mejor laboratorios de aquí que hagan los medicamentos con para uso médico, ¿verdad? Y también otro tipo de usuarios, cambiar un enfoque. En la educación, no jugar la relación del todo, pero no habrá en un solo foro la incorporación de todos los puntos de vista, ni de los compañeros de la CENTE, ni de investigadores, eso de un solo jalón. Se va encontrando un pro porque ya hay una base de todas maneras sobre las cuales se han hecho los libros de texto. También de eso hacían negocio. Primero, ¿quién los imprimía? Empezaron a dárselos ya no a la Comisión de Libro de Texto Gratuito que tiene sus máquinas en la carretera de Querétaro, a la Tonalité, sino ya se lo daban a una empresa editorial española. ¿Cómo se llama la empresa editorial? No, la otra, no, la otra. Bueno, total. Ahorita lo veo. Y ya pues era el negocio también. Y la distribución pues salía muy costosa que a una empresa de transportes. Ahora ya hasta se hizo en los aviones militares. ¿Por qué no están siendo usados para llevarnos a las zonas más lejanas los millones de libros de texto? Y ya se colocó el 80%. Eso es un hecho administrativo y práctico y está bien. Entonces, la cuarta transformación no es de grandes frases en la educación, solo les dije de qué veníamos y qué queríamos corregir, y tendrá mejores enfoques pedagógicos, desde luego, y tendremos que hacer evaluación diagnóstica importante para mejorar siempre, buscando mejorar, no amenazar, se le va a correr porque no enseña, para mejorar. Desde luego es cierto, repito, que hay maestros que en realidad quizás ahora ya no quiero estar aquí. Era falso que cualquiera puede ser maestro, eso es lo que decía cualquiera puede ser maestro. No, dice que se prepara para ello. Cuando se dice que defendemos a las normales para la formación de la, como se defiende que sea en facultades de medicina donde estudian los médicos, estudian para eso, ¿no? No cualquiera puede ser médico. Igual aquí hay conocimientos. He querido revelar pequeños detalles de que sí, eso del pedagógico no es nomás, es algo, son campos de conocimiento consistentes, ¿verdad? Que tienen un valor científico en lo que son las ciencias humanas. Y entonces hay campos bien, tienen que ser preparados los maestros en eso. La única escuela en la que se forman para una profesión de Estado las personas son las normales, porque de ahí no pueden salir a decir voy a poner un despacho de niños de primaria, aparte de niños de primaria, ¿no? Salen para ser maestros y ahora los estaban ya quitando, ya no les daban plaza al salir de las normales. Ahora se va a ir restaurando eso. No quiere decir que algunos jóvenes que estudien otras cosas, más que querer o tener vocación para enseñar a niños o adolescentes, es porque no hay chambas. Y entonces me voy allá de maestro cualquiera, ¿no?
No quiere decir incluso que algunos no podrían sí tener el deseo, pero más bien entonces da primacía a quienes se forman en las escuelas, que para eso están, como se forman los ingenieros en las escuelas de ingeniería, como todo. Mira, aquí es una profesión de Estado porque no hay de otra, no van a crear, si pudieran, una escuela privada de cada egresado de la normal, pues no para decir yo me dedico al negocio privado, no. Son para las escuelas públicas, porque también eso dice la Constitución, el Estado se encargará de formar a los maestros para que atiendan el derecho a la educación que tienen todos los niños, ¿verdad? Así que por eso, que hay también en las normales algunos estudiantes que no estudian muy bien, cualquiera, no estoy idealizando, pero los planes y programas deben ser reforzados también en las normales, igual que para las primarias, igual que para todo. No está tan mal, por cierto, pero ¿cuál es el perfil de los que van a las normales? Antes se iba porque era carrera corta, con la secundaria ya se entraba a una normal, y en 3 años ya era el maestro, luego en 4, ya después desde 1984 se exige prepa, como para cualquier, ya son licenciaturas en las normales, y entonces ya son licenciaturas, pero son de normal, de profesor de educación primaria, profesor de educación preescolar, profesor de educación física, y profesor de educación especial. Entonces, que atienden a niños con distintas necesidades. Los que salen de educación especial no son maestros de un grupo, sino esos están para atender las escuelas básicas a niños con necesidades especiales. Por eso se defiende la formación en las normales, y ahora en las leyes que se van a votar próximamente, reglamentarias del nuevo texto del artículo 3, se dirá que se volverá a dar primacía a egresados de normales que tengan buen promedio, que se hayan titulado ya, eso sí se quiere que estén titulados ya, desde que salen, licenciados en educación primaria, y ya, para revertir eso que se venía haciendo, que estaban siendo desplazados. Y sí tenemos que combatir que hay corrupción a veces cuando se deja en manos de empleados o de derechados, ¿sí? De que le dan preferencia a que no le tocaba en un escalafón de calificación. Todo eso se va a vigilar. Grosso modo, y perdón por la extensión, y una mezcla extraña que hoy hice esta mañana, quiero probarse, tomé varios caminos no tan ortodoxos, mandaron sobre la reforma educativa y la cuarta transformación. Muchas gracias por su atención. Ya también nos han expuesto sobre la reforma educativa en la cuarta transformación. A lo mejor va a haber poco espacio para preguntas, y sobre todo porque nuestro compañero Miguel Ángel Márquez es el coordinador, que quiero comentarles que este es uno de los primeros de 11 círculos de estudio que ya tenemos aquí en Benito Juárez, nuestro grupo Conciencia Política de Benito Juárez. ¿Y por qué digo poco tiempo? Porque también queremos platicarles, y precisamente por eso no está Miguel Ángel, porque él está en otro evento de lo que todos ya sabemos que viene en breve con el cambio de la dirección del partido, porque ahora tenemos que trabajar mucho por el partido y por quien lo habrá de presidir. Maestro, con todo respeto, y que me perdonen por esta pregunta, pero quiero preguntarle, ¿qué opina de Esteban Moctezuma? Independientemente de que se hizo toda la cirugía, y ahora quedó con los ojitos rasgados, antes estaba mejor físicamente, ahora, pero ¿qué opina como secretario de Educación? ¿Contesto a ella? Como usted nos diga, Que yo no iría con su capacidad. El presidente López Obrador, como para muchas otras cosas, aunque en lo particular de él, tuvo que hacer un frente. Morena por sí misma, la verdad,
con los que teníamos, no ganaríamos en el norte las elecciones, aquí sí en la Ciudad de México, y ni tampoco en Yucatán, no solo el norte, etcétera. Para este frente, con su proyecto, y el chiste es que no engañara a él y todo eso, que prometió cosas en campaña, pues que sí, combate contra la corrupción, es que quitarle la evaluación positiva a los maestros, varias cosas que dijo y que va cumpliendo, ¿verdad? Y tuvo que hacer alianza con fuerzas en el norte. Para nosotros los de izquierda, yo soy de izquierda claramente, ¿no? O sea, no por declaración, sino por hay historia. Entonces, sí, de izquierda, y a la izquierda de lo posible, como dice Boaventura, tampoco estamos que viene una revolución armada, eso ya para los que éramos juveniles, revolucionarios, y cuando fui estudiante decíamos, una revolución hace falta en el país, está a la vuelta de la esquina porque hacemos paz, ¿no? Que así pasa, lo hacemos, la movilización está a la vuelta de la esquina, y con Paco Taibo hemos dicho, pero cómo nos han alargado la calle. Él dice con unas palabras fuertes, entonces nuestros deseos son que solo hubiera gente muy próxima a nosotros, los fundadores de Morena, antes con Andrés, el gobierno legítimo, y que solo eso, con esos vamos a ganar, porque somos los que estamos bien de este lado y con firme convicción. Estoy convencido que pues, en el norte tuvo que hacer alianzas con gente que no, ¿verdad? Y además el señor Romo, que es de su consejo económico, pues es hasta derechista de pensamiento, ¿no? No solo que es empresario, son empresarios, pero es hasta precisamente okay. Pero se lo tienen para que sea puente con los empresarios, ¿verdad? Y ya, y sí ha servido. Y él hasta está preocupado que es demasiado austero. Andrés Manuel primero dijo este señor Romo, ¿verdad? Es demasiado austero Andrés Manuel, porque no para todo va a soltar con los proyectos que quieran hacer. No es de mi agrado, yo siempre me siento así, pero no hubiéramos ganado esas votaciones allá en esos lugares. Eso no quiere decir que seamos pragmáticos en todo. Esteban Moctezuma es amigo de Romo. Esteban Moctezuma es a su vez colocado por Romo en TV Azteca, y no al revés, como nos creen, ¿verdad? Son empresarios, el dueño de TV Azteca y Romo son empresarios que son partes y entonces. Y él estuvo en una fundación parecida a Mexicanos Primero, Esteban Moctezuma. ¿Y quién diría chafa sobre eso, de su experiencia? Pues eso sí, de hablar, ¿verdad? Eso sí, es cierto. Y por otro lado, también, incluso yo ya lo había conocido como miembro de la coordinadora que negociábamos, porque estuvo en la SED con el señor Ernesto Cedillo cuando fue secretario de Educación, y fue su oficial mayor cuando estuvo en la SED. ¿Está en contacto con los demás? Sí, que tenga ideas que yo 100%. Pues esas no, pero tiene que ser solo el aplicador de lo que diga acá. No me es simpático. Varios otros tampoco son simpáticos. Tampoco que me quisiera ir al loterío porque que sí representa. Luego dice cosas, las frases, cuando no son acá de conclusión, algunas frases que dice, ay, francamente hablando, ¿verdad? Frases que a ver, pero bueno, ¿nos dices tu nombre y eres vecino? No es de mi mayor simpatía. Ok, acabar con. Sí, gracias. Gracias. Soy Mendoza Pérez Miguel y estoy con el pendiente de traer porque lo quería quitar y lo que pido de un favor, que me hagan un favorcito, que den materiales porque no tenemos tanto material que traer. ¿Respecto a este tema o en la escuela? ¿Cómo? En la escuela. Es un centro de tu escuela, diles. Es un centro que diles. Centro de atención especial. Exactamente. Hay unos CAES que son centros de atención especial. Y sí, si tú nos das el dato, ahí sí voy a llamar y eso. Es competencia federal del CEPEDA que estamos aquí, y entonces sí, para que lleguen materiales que nos estás planteando. Les faltan materiales. Sí, bueno. Qué bueno que la intervención del diputado. Ahorita ¿Dónde le das los datos. Está el tuyo ahí. Le apuntas tus datos en un papelito para que se los lleve el diputado vecino. Sí.
Bueno, soy vecino, mi nombre es Alejandro Lerma Kirchner, hermano de un preso político en 68, ¿sí? Y he sido académico de nivel licenciatura hasta posgrado, soy doctor en administración. Estoy bien preocupado, ¿sí? Y como profe también he preocupado, que hemos estado formando gente para el desempleo y para la frustración. Algo, digamos, que es fundamental es hacer para lo que se necesita y con una visión de nación. Entonces, por primera vez me siento bien contento que se empieza a tener una visión de nación y no, ¿sí?, solo de periodo y de saqueo en este país con el gobierno actual de la Cuarta Transformación. Pero ahí tengo unas dudas, ¿sí? Una, las 100 universidades, yo he visto algunas de las cosas, la cantidad de carreras, y digo, ¿dónde demonios van a conseguir chamba? O no solo conseguir chamba, sino hacer chambas para el beneficio de este país y de otros. Entonces, esa es una duda enorme. Unas ideas, pues casi no como universidades, como escuelitas especializadas en algo que no es trascendente. Esa es una cuestión, ¿sí? Otra cuestión que también, digamos, a mí me preocupa, yo soy especialista en comercio exterior, y entonces sí, me da coraje, porque era consultor y los libros sobre ferias comerciales fueron escritos por mí, yo daba esas materias, pues qué padre, ¿no? Sí, pero un nido de corrupción gruesísimo, el ProMéxico y el Banco de Comercio Exterior, etcétera, cómo se manejaba. Pero la función es válida. Y ahora veía yo, bueno, cómo ayudar, porque además, gracias a Dios, me ha dado lo suficiente para vivir, y más es que, digamos, para los años que me quedan, que no han de ser muchos. Entonces, caramba, se necesita apoyo solidario hacia el pequeño productor agrícola o mediano y también industrial para enfocarse hacia el mercado del exterior en ferias, misiones comerciales, desarrollo de productos. ¿Dónde está eso? Yo busqué en toda la estructura. Caramba, han desaparecido funciones que son fundamentales, que estaban bien corruptas, sí, pero la función debe de desaparecer, la corrupción, no la función. Gracias. Pues sí. Sí. ¿Quieres de una vez preguntar? Soy Marcela Tamirano, vecina también, egresada de Ciencias Políticas, casi contemporánea de Andrés Manuel, porque él entraba cuando yo salía. No lo ubico, vamos a ir a la facultad. Bueno, mi pregunta es si está considerado hacer más universidades pedagógicas en la República. Yo veo, cuando viajo, que tengo familiares en la República, de todo el mundo está metido en las escuelas dando clases sin tener la preparación pedagógica. Salen de otras carreras y dan literatura, salen o matemáticas, sin tener ni siquiera un curso de didáctica, o de pedagogía para poder enseñar. Y bueno, pues, también están desplazando a personas que quizá tengan la vocación para esto. Gracias. Bueno, es cierto, es uno de los todavía, llamémosle interrogantes o tema de solución difícil y de múltiples caras de una solución también, ¿no? Primero, si hay desempleo ilustrado, no ha disminuido en los meses que lleva Andrés, no ha disminuido, el desempleo ilustrado es masivo, ¿verdad? ¿Sabe? Por eso dije la broma que me dijo a tu hijo que estudió, pues también historia, es para morirse de hambre, pues, no, de broma. Entonces, hay desempleo ilustrado abundantísimo. Nunca se va a poder sujetar el currículum al mercado totalmente, ¿verdad? Sino hay que preparar de todas maneras. En general, hay una disputa primero en el bachillerato,
de que si es bachillerato terminal o que era propedéutico, etcétera, para que, y es una disputa de cómo planear que se enseñe en las prepas, y siempre se ha dicho todavía una formación general para que después ya se especialice en algo. Hay una paradoja, sí, hay una paradoja de esas que de las frases de maestros de todos los niveles, se sabe cada vez más de cada vez menos, especialista en todo, se sabe cada vez más de cada vez menos, hasta saber todo de nada. Es la yo no soy solo oftalmólogo, sino especialista en córnea, el super especialista en esto, etcétera, y de cada una de las cosas. Es para exagerar. Hay desempleo ilustrado, pero en abundancia, en abundancia. Esa es una dinámica que parece no tener freno, pero sí hay que frenar. Primero, crear más universidades. Estas 100 no son las únicas que 100 es una idea que sí que es desconcertante para varios, porque todas estarán colocadas en municipios pobres, Aquí se dijo que 5 delegaciones para experimentar la vez anterior, y que iban a ser sostenidas por Morena, 5 escuelas como prueba en delegaciones o alcaldías donde ganó Morena. Y decía Andrés que con los recursos de Morena, que él siempre ha dicho que ya se disminuya el porcentaje de dinero, y dijo, voy a usarlo para escuelas. Y entonces del INE luego dijeron del electoral, no, lo vamos a multar, y porque no debe ser usado para eso, debe ser usado para funciones partidistas. Sí, puede haber educación de temas de partido, ¿verdad? De formación. Y por eso tuvo que depositar el apoyo en los asambleístas y en los diputados federales, que eran pocos de Morena, para apoyar aquí 5 escuelas y otras 15 en municipios. La idea era que se muestre que el gigantismo ha llevado en la UNAM y en el POLI el gigantismo a que sean más caciques políticos algunos rectores y sus colaboradores más cercanos, con salarios muy altos, más altos que los del presidente, ¿no? Ahí en las universidades, no necesariamente que sean investigadores, los investigadores lo son, y qué bueno que haya más, porque si no, también intrascendentes. Entonces estas se crearon en 100 municipios, mantuvieron 5 aquí en el DF, en la Ciudad de México. Yo decía que no, pero están en 100 municipios y sí tienen una vocación más pragmática ahí, de que sirvan ahí. Hacemos de cuenta que en una zona donde se va a trabajar en Chiapas, en un municipio, especialistas para cosas de reforestación, de eso, especialistas en eso. Y entonces hay que garantizar también que haya proyectos que ahí estén, ya sea por la vía de trabajo. Es la expectativa con esa idea. No se conoce mucho, y eso porque también ha habido ataques a esas escuelas que impulsaba Morena, decía que eran de partido y para indoctrinar. No, se tuvo que hacer así de la cuota de los diputados, que sí la dieron la mitad de su salario para mantener un tiempecito. Entonces estas 100 universidades son para eso, para lugares. E incluso está dentro de esas, no deberían estar, porque pueden hacerse por otro circuito, los 3 normales. Esta del MESHE, que antes era internado y que ahora la van a reabrir sin internado, y eso está bien. Pero más bien las otras buscan esto que decías, y que sí es muy importante, y que luego que sí puedan trabajar. Es la expectativa. Todos ahí tenemos la duda, pero no está mal la idea. El problema es también conformar la planta de maestros. Yo por qué no voy a ir a trabajar si no garantizo un tiempo completo. También por eso ahorita van a ir profesionistas y todos deben estar titulados y todo eso, un requisito, ¿no? Y sí, pues dice, algunos municipios chicos quedan cerca de ciudades medias, de eso que se pueden mover para ir. Ahí tenemos un reto, pero ahí va. Ahí va, apenas se va asentando. Todavía no están funcionando varias, todavía no están organizándose. Y ya está decretado que será por un organismo desconcentrado de la SED para que tenga su propia actividad en el presupuesto. Ahí está, es una apuesta, pero esas son 100 universidades pequeñas, ¿verdad?, que no tendrán tanta población. Y se ha pedido que se amplíe el cupo en universidades de algunas entidades. La de la UNAM, esa sí ya está saturada, de todas maneras se ha pedido que amplíe.
Es horrible que en prepa sí que han ampliado, pues hay grupos de 70 o más alumnos en la prepa donde yo estudié las 7, fui a observar unas cosas el otro día y no tenían silla algunos alumnos, ¿no? Los que no llegan temprano tienen que ir por la silla. Crear las condiciones, los centros de investigación y algunas cosas parecidas a eso, y ya está bien, combatir la corrupción está bien, pero la función debe mantenerse. Solo que hay ahorita una cosa fuerte que hacer, quitar puestos direcciones generales que se duplicaron sin sentido en todas las áreas de aquí y de allá, y se recortan direcciones generales, saben que hay un subsecretario y que antes tenía un director general de algo, que era lo correcto, y empleados. Durante los sexenios, primero del PAN y luego del Peña Nieto, aumentaron para meter a sus colaboradores amigos, director general A, director general B, director general C y hasta D. Los salarios muy altos en la federación sí eran altos. Entonces, ese recorte está llevando, como eso digo, Romo, ya no tantas porque a que parezca que pues no va a haber recursos para funcionar. Tiene que ahí considerarse que sí haya, que la función se mantenga. Para eso incluso, ya ve que en turismo había que, por México, y que tenían gente de todas partes con altos salarios, estancias de pago de lujo allá en Madrid y en otras donde promovían a México, gastadero, y no promovían el turismo de México, sino ellos se daban vida. La función debe existir, que se promueva el turismo eficazmente para que sigan llegando, pues es una fuente de ingresos muy importante. Entonces las dos cosas, como dices tú, sé que entonces según eso, Torruco al que encargó sí le sabe, y bueno, ya redujo personal, pero ahora tiene que ser eficaz para incluso superar esta propaganda que hace Trump, de que si hay seguridad en algunos lugares, pues de que sí sigan viniendo, es un ejemplo. Y así en otras áreas sí estamos en intervalo. En CONACYT, que la señora Huilla nos ha platicado a veces de que sí, que había unos proyectos de investigación, incluso que sí, de gran altura, que estaban con empresas, los hacían, y luego ya se dijo, no había proyectos, pero sí había los recursos. Entonces, como dices, hay que recordar, pero sí debe haber proyectos de investigación con empresas también, sí, pero que sí se haga la investigación de la que se habla, ¿verdad? Y así sucesivamente. Estamos en una etapa de corregir el asunto de la corrupción y no irse al extremo de abatir la función de esas instancias. Yo creo que sí va a dar resultado. Es de las cosas que, claro, es apenas ahora que somos gobierno a nivel nacional, experimentamos pequeñas cosas en comparación con ahora, pero semejantes en la Ciudad de México, cuando yo estaba ahí en finanzas, ¿verdad? Y que sacaron para dónde se iba y eso, pero bueno, así está en ese caso. Gracias. Bueno, pues yo creo que lo que resta es agradecer a nuestro ponente su participación. Acuérdense que es un evento por mes, oportunamente Yolita les hará llegar la invitación, porque pues siempre se quiere tocar todos los temas. Se trata de que todo el mundo tenga un poquito más de conciencia de lo que está pasando en nuestro México en esta época de cambios.